Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una lección más de la semana. Para esta ocasión vamos a estudiar la lección número 7 para el día 13 de febrero del 2016 y tiene como título Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Para dar inicio vamos a hacerlo mediante una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias infinitamente por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Porque has tenido con bien a nuestros parientes, Padre. Porque has tenido con bien nuestra salud. Has tenido con bien, oh Padre Celestial, a darnos un día más. Y has permitido que estemos en este día estudiando una lección más, Señor. Te pedimos que tu Espíritu esté entre nosotros, Padre, y nos ayude a entender el mensaje que tú tienes preparado para tus hijos. En tu nombre comenzamos. Amén. Amén. El versículo para memorizar dice de la siguiente manera: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Sabes lo que me gusta o me gustó de las lecciones de esta semana? De las enseñanzas de Jesús en el gran conflicto, que es como si fueran tips, o sea, consejos de Jesús mientras dura este conflicto. Y eso nos ayuda, Ernesto, a comprender de qué es lo que está pasando en las luchas diarias que nosotros tenemos que afrontar en el conflicto entre el bien y el mal. Esta semana hemos estudiado 5 puntos bien importantes, o sea, 5 consejos que Jesús nos da, que si nos llevamos de él en esto, pues vamos a tener éxito en nuestras batallas diarias que libramos. Uno de esos es donde él nos aconseja que vengamos y descansemos. Para mí este es un llamado muy útil, especialmente en un mundo donde el ritmo de vida es tan agitado que muchas veces nosotros al final del día, al final de la jornada, terminamos cansados, explotados. El otro consejo de Jesús es de plantar y cosechar. Y recuerda, Ernesto, que este es un principio de vida que todos deberíamos aprender si queremos llegar a tener éxito en la vida. Y no solamente en la vida diaria, sino también en nuestra vida espiritual. El otro punto es, o consejo, es construir sobre la roca. Que nosotros, si nos llevamos de este consejo, nosotros vamos a evitar muchos fracasos. El otro punto es, no juzguéis, que es una actitud que nosotros constantemente hacemos y dañamos a un montón de personas en el proceso. Y por último, el último consejo de Jesús que se ha tratado en la lección de esta semana es una promesa. Una promesa muy maravillosa. Exacto. Es algo extraordinario, es lo más importante. Imagina que si nosotros permitimos que Jesús sea nuestro compañero, Él estará al control de todas las situaciones que nosotros vivamos. Imagínate a alguien con ese poder que nos diga, no te preocupes, yo estoy contigo todos los días, hasta el mismo fin, hasta el fin del mundo. ¿Qué te parece si empezamos? Mira, la lección del domingo trata sobre diferentes tipos de descanso, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es el versículo que aparece de entrada, que se encuentra en Mateo 11:29, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para mí esto suena algo como paradójico, Ernesto, porque el yugo es una forma como de carga, algo que alguien no tenía y de repente se le pone. Entonces, ¿cómo un yugo a ti te puede dar descanso? Pues fíjate que
El yugo está relacionado con la siembra, el yugo está relacionado con la cosecha, el yugo está relacionado con los plantíos. Y como vemos en estas lecciones, por ejemplo, Dios nos manda a sembrar, Dios nos manda a compartir. Lo maravilloso de esto, por ejemplo, el yugo, para que haya un yugo, la palabra yugo se utiliza cuando hay una pareja. Sí. Entonces, Dios nos ha mandado a hacer su labor. Pero mira lo importante, que Él dice que su yugo es fácil. Él dice, van a hacer esta labor, pero prácticamente yo lo voy a hacer todo. Ustedes tienen que dejarme las cargas a mí. Pero no dice, déjenme las cargas de mí y sepárense de mí. No, acompáñame, ve conmigo. ¿Sabe qué me llama también la atención del yugo? Recuerda que en el trimestre pasado hubo una lección que hablaba de yugo y nosotros hicimos pues todo una investigación de lo que era un yugo. Y recordando eso, ahora la persona que esté interesada pues van a toda esa lección de escuela sabática y pueden encontrarla cuando hablaba de la palabra yugo. Pero lo que me llama la atención aquí es de que, como tú dices, un yugo se usa para unir, por ejemplo, dos bueyes para el arado, para la siembra. ¿Te imaginas, Ernesto, cuando se le pone esto, generalmente es de madera, se le pone este artefacto, ¿no? Y al animal, y en vez de que ellos trabajen juntos, en armonía, cada uno comienza a echar por su lado. La siembra, o sea, no se va a hacer el trabajo. Definitivamente no se hace, Esther. Cuando esto sucede, de hecho suele pasar, y eso pasa muy común en el campo, cuando tú tienes animales nuevos. Cuando no están bien entrenados, eso es un problema grave. De hecho, ha pasado ocasiones que no pueden sembrar. No han podido sembrar cuando tienen este tipo de problema. Y es muy común ese tipo de problema. Cuesta encontrar una pareja que se lleve bien. Y fíjate que es curioso porque aún en el yugo hay uno que va comandando dentro de los dos y casi siempre es el que tiene más experiencia. Y en este caso Jesús hace la invitación de él ser el que va a dirigir la siembra, el que va a dirigir el arado, el que va a dirigir a la hora de hacer los surcos y que él los va a llevar de una manera derecha. Entonces, imagínate tú, si, o sea, siguiendo esa línea de lección espiritual que se nos está dando a través de la palabra yugo, en esto la cosecha nunca va a darse. Si nosotros tiramos por un lado, Y Jesús tira por el otro. por el otro. Así que imagínate tú. Entonces, me imagino que esto era lo que Jesús estaba diciendo a través de esta palabra. Mi yugo es fácil. Fácil cuando tú dejas que Jesús te guíe. Pero fíjate que algo muy curioso, por ejemplo, lo que estamos viendo es la parte del descanso, ¿no? Pero sin embargo pareciera que estamos hablando de trabajo, estamos hablando de un yugo que no está relacionado con el descanso. Pareciera de que no sí lo está relacionado. ¿Cómo? Fíjate que recuerda cuando Jesús habló de descanso, fue en el séptimo día. Dios habló de descanso después de que él había realizado una jornada de trabajo de 6 días. Y él dice que descansó en el séptimo día. ¿Ok? Pero lo podemos ver mucho más claro y más palpable porque a veces olvidamos un tanto cómo era la vida en el jardín del Edén. Esos pequeños detalles que nos deberían de decir mucho, nosotros los ignoramos. Para poderlo entender mejor, yo creo que es mejor ir al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, la manera que ellos se guiaban y los estatutos que a ellos se les dieron estaban relacionados con este tipo de descanso. Ellos descansaban cada sábado. Entonces, tú me estás diciendo de que el yugo está relacionado con descanso cuando en todos los aspectos de nuestras vidas nosotros nos dejamos guiar por Jesús. Cuando nos dejamos guiar por Jesús, por los estatutos que Él nos ha dado y establecido, ahí es donde nosotros podemos disfrutar de ese descanso. Y como tú dices, y la lección del domingo habla de que inclusive
esos descansos, esos consejos que Dios le dio al pueblo de Israel, fueron 4 tipos de descanso, vaya, diferente. Sí, imagina de que, por ejemplo, podemos ver, para que entendamos un poquito, podemos ver, por ejemplo, que ellos le daban de descanso cada 7 días. El El día, descanso el semanal. descanso semanal. Ahora, ¿qué nos podrías decir tú en relación a ese descanso semanal? Por ejemplo, como médico, ¿qué realmente tiene de importancia en nuestra salud? Porque para muchos, lo que la palabra de Dios enseña, simplemente fueron cosas dadas para un grupo de personas. Es que recuérdate, Ernesto, la Biblia es clara cuando dice que este descanso semanal, el sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre para que guardara el sábado. En medicina nosotros conocemos de que el descanso semanal es un descanso restaurador. Fíjense que cuando Jesús descansa en la creación, lo podemos encontrar allí, aún antes de existir el pueblo judío, en Génesis 2:2, fue después de una jornada de trabajo, fue un descanso físico. No Un es, descanso no físico. es que él se puso a descansar y luego se fue a trabajar. No, es un descanso físico, porque solamente el descanso físico, sea durante la noche o sea semanal, estos descansos cortos son los descansos que son restaurador. Hace un tiempecito, hace poco tiempo, nosotros creamos un CD que se llama Ven y Descansa, que habla sobre el descanso diario y descanso semanal. Nosotros esperamos poner por lo menos 1 millón de copias en las manos de muchas gentes. Hasta ahora, por ejemplo, hemos podido dar algunos, creo, 400 o 500 más o menos. Cuando nosotros vamos a seminarios, cuando nosotros damos talleres, charlas, a veces las personas nos donan para que sigamos pues produciendo, sigamos regalando. Hay veces que cuando, por ejemplo, vienen pacientes donde mí, les regalo también este tipo de material, porque cuando la persona no descansa, hay una relación entre muchas enfermedades. Hay problema de presión alta, hay cánceres que están relacionados con la falta de descanso, hay inclusive infertilidad, está ligado con la falta de descanso. Y médicamente hablando, cada 7 días hay muchas cosas que suceden dentro del cuerpo. Y si el cuerpo, y si nosotros no descansamos cada 7 días, esas partes que tienen que restaurarse, esa cantidad de tiempo simplemente no sucede. El otro descanso que trata la lección es el descanso anual. Allí se ve en Levítico 16:31. Y oye lo que dice, porque es un descanso espiritual. Mucha gente cree que el sábado solamente es un descanso espiritual, no es físico. El descanso espiritual es el descanso anual, donde generalmente nosotros deberíamos sentarnos al final del año y ver, tú sabes, qué hicimos durante él. Mira lo que dice el versículo 30 de Levítico 16. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. O sea, es una especie de limpieza que se hacía todos los años en el pueblo de Israel. Bien, imagina, luego era el descanso cada 7 años, ¿no? La tierra se trabajaba 6 años. El séptimo año, la tierra producía el doble. Imagina las promesas de Dios, lo maravilloso que son cuando nosotros decidimos poner nuestra voluntad sobre Él. Es que Ernesto tenía que ser así, porque recuérdate que la tierra fue dañada, fue maldita cuando cae el hombre. Nosotros adquirimos nuestra salud, por así decirlo, o sea, nuestra energía es de la tierra. Y si la tierra no es restaurada, como manda la Biblia, en el tiempo específico, pues no puede, o sea, nosotros ni siquiera no podemos alimentar y no podemos conservar ni la salud ni la vida. ¿Saben esto? Que hace un tiempo
unos científicos rusos hicieron un experimento de dejar descansar la tierra cada 7 años y los frutos se dieron más grandes y mucho mejores. ¿Tú te acuerdas también que en el tiempo de antes los agricultores quemaban la tierra y la dejaban descansar un tiempo para que se restaurara? Sí, la dejaban un año. Hay otro descanso, el descanso de cada 50 años. Sí, Un descanso mental. El famoso, imagina qué tipo de descanso era. Cada 50 años se le llamaba el jubileo, cada 49 años, el año 50. En este descanso, aparte de que la tierra descansaba el año, aparte de eso, imagina, en este 50 años, la tierra volvía a su dueño. Recuerda que en el principio, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, a cada familia se le fue entregada una porción de tierra. Por ejemplo, a los levitas, a cada tribu, ¿no? A Benjamín, a Isaacar, a Judá, a todos se les fue regalada una porción de tierra. Cuando pasaba este proceso, recuerda que había personas que perdían su tierra por mala administración, por lo que fuera. Pero en el año del jubileo, todos eran perdonadas todas esas deudas. Bueno, de hecho, que lo recalque, pasaba también en el 7º año, se perdonaban algunas cosas. Había cierta restitución. Pero el número 50, la tierra volvía a su dueño original. Por ejemplo, si mi familia había perdido la tierra, no sé, 20 años antes, 30 años antes, los descendientes que estaban en ese podían recuperar esa tierra, volvía a su dueño. Para cualquiera podría decir, pero ¿qué importancia tiene eso? Eso es algo muy maravilloso. Pues claro, eso sí que era un jubileo de jubileo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un descanso económico? O sea, que se nos paguen se nos perdonen las deudas. ¿Te imaginas lo que eso significaría? Es una renovación. Si el mundo se rigiera por los principios de Dios, o sea, pudiera descansar. El problema es, y esto yo entiendo muy bien, Ernesto, cuando yo hice mi especialidad en trastorno del sueño, yo en verdad aprendí lo que era el descanso. El descanso es una desconexión del cuerpo con el mundo exterior, aún durante el sueño. Para que un sueño pueda ser restaurador, tú tienes que desconectar tu sentido del mundo que te rodea. Si eso no sucede, que tú oyes todos los ruidos que se producen alrededor de ti, tú no llegas a descansar. Y este problema muchas veces porque muchos cristianos no llegan a experimentar este tipo de descanso que Jesús ofrece, porque nunca pierden, o sea, siempre están conectados al mundo. Nunca van a Jesús y siguen sus enseñanzas y la guía que Él dejó para adquirir y disfrutar de ese verdadero descanso, Ernesto. La lección del lunes habla de plantar y cosechar. ¿Y sabes tú, Ernesto, que eso es un principio de vida? Es un principio de vida que tú tienes que plantar para poder cosechar. Lamentablemente, en este mundo muchas veces nosotros plantamos y no podemos cosechar. Y Jesús sabía eso, que en este conflicto, el gran conflicto entre el bien y el mal, eso sucede. Y yo creo que el mejor que Él pudo, para que nosotros entendiéramos por qué sucede estas cosas, de que nosotros plantamos y no cosechamos, fue a través de la parábola del sembrador. Es curioso, imagina, todos quisiéramos ser de esa tierra fértil, ¿no? Sí. Y quizás identificarnos como tal de que somos esa tierra la cual era una tierra fértil, entró la palabra de Dios y se desarrolló. Pero lastimosamente no es así. Imagina que la manera que Dios lo describe prácticamente 4 tipos de diferentes suelos. Un 25% estamos hablando que era efectivo.
Sí. Son diferentes cosas y hace la explicación muy bien de qué se trata esto por ejemplo, no podemos evitar de que la semilla caiga en diferentes lugares, que caiga en el camino, que caiga entre los espinos, porque los mismos espinos la ahogan. Sí, fíjate que en el versículo 4 de Mateo 13 menciona ese tipo de suelo, que muchas veces tú llegas y plantas y vienen, como dice en la explicación en la parábola, venían los pájaros y se la llevaban. Y yo me imagino de que muchas veces, tú sabes, aún espiritualmente tú puedes plantar cosas, una semilla allí del evangelio y vienen otras personas o las ocupaciones de la vida misma, tú sabes, si tú lo dejas, se comen esa semilla y no deja que ni siquiera, tú sabes, crezca. Y el otro tipo de suelo es en Mateo 13:5, que es cuando el terreno era duro. Y te acuerdas que las raíces no pudieron romper la, 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 la capa. no pudieron desarrollar, porque no pudieron profundizar. Y yo creo que en la vida cristiana, en nuestro andar con Jesús, muchas veces eso sucede. De que nosotros muchas veces plantamos esas semillitas allí, pero muchas veces no puede profundizar porque hay muchas cosas que impiden de que eso crezca. La falta de fe, la duda muchas veces puede ser un terreno duro, una roca allí que evita que el evangelio, tú sabes, crezca, que la vida cristiana florezca. El otro tipo de suelo que aparece en Mateo 13:7 era que había muchas cosas que clavaban, molestaban allí, dice las espinas, dice la parábola. Esto se puede asemejar en el medio que tú te mueves, ¿no? Por ejemplo, fíjate que la vida cristiana Dios nos manda a apartarnos, pero eso se vuelve como un tanto conflictivo. Tú vas a escuchar diferentes versiones de diferentes cristianos. Lastimosamente todos nos estamos defendiendo. Todos nos defendemos para hacer creer a los demás de que estamos haciendo bien las cosas. A veces tú te has desarrollado en un ambiente inhóspito. Y tú necesitas apartarte un poco de ese ambiente para que ese ambiente no te vaya a consumir. Y lastimosamente nosotros somos orgullosos. Nos damos cuenta que estamos en un ambiente de esta naturaleza, pero nos ponemos, no, es que a mí Jesús me va a ayudar. Es que a mí Jesús me va a cambiar. Nos ponemos en esa necedad. Pero dice que Dios conoce el corazón. El objetivo aquí no es decir se tienen que salir, se tienen que meter. No, Dios conoce lo que hay dentro del corazón y dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce, ¿no? Pero aquí en la parábola nos dice de que es determinante en el ambiente que tú te mueves para que la palabra de Dios pueda dar frutos. Es muy determinante eso. Entonces, la palabra de Dios no se equivoca. Lo más importante es entregar la disposición a Dios. Y en ese momento, Dios nos hace entender que tenemos que salir de ese tipo de ambiente. No, con esto estoy diciendo, le vamos a las personas que están en un ambiente inhóspito, nosotros nos vamos a alejar de ellos. No, es totalmente diferente. Es el hecho de que tú puedes ir con ellos y compartir la palabra. Pero si este ambiente te va a consumir, tú te tienes que apartar de ese ambiente. Tienes que buscar una Porque vida son nueva. como espinitas, como esas Claro. espinas, como esos cardos en el camino, que no te va a dejar progresar en tu vida cristiana. No vas a poder Y a veces, sobrevivir. Ernesto, también esas espinas son cosas que nos rodean, como por ejemplo, nosotros pensar, ay, que no, que tengo que trabajar tanto, que tú descuidas tu caminar con Dios, porque necesitas trabajar para tu retiro. O porque tú necesitas trabajar mucho porque tienes que adquirir determinadas cosas. Entonces son espinas en el camino que no permite que tu fe crezca y dé fruto. Pero imagina, estamos en la parte de plantar, ¿no? De cosechar. Prácticamente estamos hablando de trabajo. De eso estamos hablando. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es enfatizar, por ejemplo, lo que existe. ¿Para qué nosotros estamos sembrando?
Lastimosamente, nosotros nos justificamos de que tenemos que hacer ciertas cosas para que Dios nos mantenga. ¿Te acuerdas que Dios dice de que los pájaros, las aves, no trabajan y Él la sostiene? Y Él las sostiene. Yo recuerdo cuando comenté, cuando a veces me tocaba trabajar, toda la semana no había trabajado. Y el día viernes casualmente aparecía trabajo. Viernes y sábado. Yo no había trabajado toda la semana. Y casi siempre yo preguntaba, ¿para cuándo es el trabajo? No, pues es para hoy y para mañana. No, pero es que yo mañana no puedo trabajar. Pero ¿cómo vas a creer que no puedes trabajar? Tú te vas a morir de hambre, a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar lo otro. Y yo creo que las personas tenían razón, porque imagina, 4 días sin haber trabajado nada. Y que solamente aparece... Y que solo apareciera el trabajo. Ahora, en esos momentos es cuando nosotros tenemos que dejarle las cosas a Dios. Nosotros hemos hecho el esfuerzo. Y descansar en Claro, Dios. imagina, ya es viernes al mediodía, pero nosotros no hemos hecho lo que no hemos hecho toda la semana, lo queremos hacer en 3, 4, 5 horas, desesperados por hacer las cosas. En esos momentos es cuando nosotros tenemos que darle las cargas a Dios y saber que Él nos va a sostener. Y es increíble la manera que Dios te solventa las cosas. Dios no te abandona, siempre te va a dar el sustento a tu casa. Y siempre de algún lugar Él va a proveer lo necesario. Exacto, así es. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Cómo yo sé si estas enseñanzas de Jesús cayeron en un buen terreno? Pues, mira, dice... Déjame ponértelo de otra forma. ¿Qué es lo que determina si yo soy un buen terreno? Pues a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Jesús cuando vino aquí nos dejó unas enseñanzas, nos dijo que qué parámetros nosotros teníamos que seguir. Y nosotros podemos hacer un autoexamen a la luz de la palabra de Dios si nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús. Así es, y si estamos dando frutos. Y si estamos dando los frutos que esas enseñanzas debieran producir en nosotros. Y eso es algo, Ernesto, de que diariamente nosotros debemos hacer esas elecciones. Otra pregunta. ¿Qué determina qué clase de suelo es una persona? ¿O quién determina qué clase de suelo es una persona? ¿Lo determina Dios o lo determina uno? Lo determinan nuestras decisiones. Al final son nuestras decisiones las que determinan si somos un suelo fértil o si somos un suelo duro o si somos una tierra que está entre los cardos y entre los espinos. Son nuestras decisiones las que determinan eso. Y por eso la palabra de Dios nos lo dice. Si nos lo está diciendo es porque nosotros tenemos ese poder de decidir las cosas a las cuales le damos mayor importancia. Tú sabes que el suelo fértil se convierte en suelo fértil cuando él decide seguir la palabra de Dios sin importar lo que esto implique. Y algo muy importante, ¿sabes de qué recordé también? De que un suelo es fértil cuando tú lo abonas, cuando tú lo cuidas. Entonces, si nosotros descuidamos y no abonamos con el estudio de la palabra de Dios, con la oración, con meditar en Jesús, escuchar buena música, o sea, si nosotros no lo abonamos con los nutrientes y las cosas, o sea, necesarias para que esa semilla pueda crecer, pues nos convertimos en desierto, Esther. Exactamente. Nos convertimos en desierto. Mira, otra de las enseñanzas que Jesús nos da a través de la lección de esta semana y que está allí en la Biblia para que nos ayude, tú sabes, en esta lucha, en este conflicto entre el bien y el mal, es de construir sobre la roca. Pero mira lo curioso que viene acá. Acabamos de estar hablando de terrenos, ¿no? Haciendo la semejanza en relación a los terrenos. Y es curioso que Dios nos manda a construir sobre la roca, sobre algo duro, totalmente diferente a lo que es un terreno. Imagina cómo es esto. Tenemos que saber identificar las situaciones.
Dios nos manda a construir sobre algo sólido, pero nos manda a sembrar sobre algo fértil, sobre algo blando, Sí. que no es bueno para la construcción, pero que es bueno para el desarrollo de nuestra siembra. Entonces, nos manda a hacer como tierra fértil, pero nos manda a que construyamos sobre quién, sobre qué simiente. Sobre él. Entonces, por ahí hay un dicho popular que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, imagínate tú, si nosotros nos arrimamos, tú sabes, para descansar, para protegernos sobre alguien que es llamado, o sea, que es sólido. Oye, nuestra vida y nuestra victoria en esta lucha va a ser seguro. Tú y yo sabemos muy bien esta diferencia de suelo, ¿verdad? Porque tú eres de El Salvador, yo soy de la República Dominicana. En ambos lugares hay playa, en ambos lugares hay montaña, no aquí como en Texas donde vivimos, especialmente aquí en Houston, que no hay ni una montañita por aquí más que los freeways de cemento. Pero en esos lugares donde hay montaña y esas montañas son como de lodo o algo así, hay mucho deslave. O sea, hay derrumbe. Y las casas muchas veces pues se caen y se destruyen. Pero cuando esas montañas son de roca, son de piedra, pueden venir aguaceros, pueden venir tormentas y esa casa se mantiene firme. Entonces imagínate, Ernesto, lo que Jesús está tratando de decirnos a través de este consejo. Que si nosotros construimos nuestra casa, que somos nosotros, nuestro cuerpo es una casa. Entonces, si nosotros construimos nuestra vida sobre él, mira, no va a venir, pueden venir tormentas, pueden venir enfermedades, pueden venir huracanes, pero nuestra fe va a permanecer en él, porque está cimentada en la roca. Que es Cristo. Qué belleza. Mira, pues aquí nos están regañando en la lección del miércoles. Uno de los consejos que Jesús nos da aquí es que no juzguemos. Es curioso. Mira, la palabra de Dios dice de que cuando nosotros veamos un problema en un hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es ir y decirle a este hermano. Pero fíjate cómo nos tomamos esta palabra. Normalmente nosotros no lo hacemos de esa manera. Lo que nosotros hacemos, vamos y le contamos a un tercero. Pero qué curioso que casi siempre cuando nosotros hacemos esto, el objetivo es acusar, no es el objetivo construir. Cuando nosotros vemos un error en otra persona, nosotros tenemos que pensar de qué manera nosotros le podemos ayudar. Pero el ayudarle no quiere decir que lo vamos a empujar para que salga más rápido, porque normalmente hacemos eso. Imagina, cuando vemos una persona que cometió un error, nosotros vamos y le señalamos ese error y lo condenamos inmediatamente. Ya no es la palabra de Dios la que lo condena, somos nosotros los que lo condenamos. ¿Y tú sabes quién es el acusador? El diablo es el acusador de los Satanás hermanos. es el acusador. En un juicio, ¿quién es el acusador? Es el fiscal, el que te está acusando que tú cometiste. No el juez. No es el juez. El juez está buscando para dar una sentencia. Entonces nosotros nos convertimos, basados en la palabra de Dios, nos convertimos en acusadores. Dice, no juzguen, nosotros no debemos de juzgar. Cuando nosotros vemos un error en alguien, tenemos que buscar la manera de que se restituya este problema. El objetivo no es dejar al grupo vacío, el objetivo es que el grupo se vuelva más sólido. Pero sin embargo, parece mentira. Decimos que somos un solo cuerpo, la iglesia, pero casualmente la cabeza quiere botar los brazos. Los brazos quieren quedarse sin pies. Los pies se quieren quedar sin dedos. Porque estamos votando a todos los miembros. Estamos buscando que quién cometió un error para acusarlo. Es más, es tal la situación
que si alguien no es miembro, le damos un trato diferente, porque esperamos que se haga miembro. Pero cuando es miembro esta persona de una congregación, que se cuide, porque ya es santo y no vaya a cometer un error. En esto, y hay un principio de vida que es de causa y efecto. Si tú no quieres, y es parte de la ley de la ley de oro, no hagas a otros lo que tú no quieres que se te haga a ti mismo. Y porque es un principio de vida de causa y efecto. La lección de esta semana menciona una de las palabras de Jesús que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. De la misma medida, de la misma forma que tú mides a otra persona, tú también vas a ser medido. Y el problema es que como nosotros no conocemos ni el interior de las personas, ni los motivos de alguien, ni el corazón de alguien, podemos equivocarnos. Mira, aquí en Estados Unidos se han visto varios casos donde personas han sido condenadas y después de 17, 20 años se han dado cuenta que la persona era inocente. Cuando todas las circunstancias le acusaban. Hay personas que han muerto por sentencia de muerte y después se dan cuenta que la persona era inocente. Y es por eso, señores, que nosotros no somos Dios. Nosotros no conocemos, o sea, no tenemos el cuadro completo de nada. Y por eso es que debiéramos dejarle el juicio a Dios. Y fíjate que es curioso. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro? Dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A nuestros deudores. También dice, en el Sermón del Monte nosotros podemos encontrar todos los pasos a seguir para la convivencia con las demás personas. Dice que nosotros debemos de hacer a los demás las cosas que queremos que ellos hagan para nosotros. Imagina cómo es. Yo me tengo que portar con las otras personas de la manera que yo quiero que ellos se porten conmigo. Prácticamente nosotros tenemos que enseñarle a los demás de la manera que quieren que se comporten con nosotros. Así es que cuando nosotros estamos acusando, nosotros le estamos diciendo a los demás: ustedes acúsenme a mí también, porque yo estoy haciendo así con ustedes. Amén. ¿Sabe qué fue lo que más me gustó de la lección de esta semana? Lo último, la última lección, porque es una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te imaginas, Ernesto, que en esta lucha entre el bien y el mal, tú sabes, tentaciones, problemas, circunstancias adversas, enfermedades, luchas, dificultades para salir hacia adelante, de que alguien la persona que nos creó a nosotros nos diga: no te preocupes, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Es como si de repente, Ernesto, tú tuvieras mucho problema y, por ejemplo, viviera en un lugar donde hay muchas carencias. Y generalmente, por ejemplo, tú naces en una casa, en un hogar, y vamos a suponer que tu papá es una de las personas o de las personas ricas del pueblo, que tiene más adquisiciones o hace muchas cosas. En ese lugar donde hay muchas carencias y muchos problemas y muchas dificultades. Tú no tienes dinero, el dinero es de tu papá. No eres tú. O sea, tú no lo tienes ni lo heredado todavía. Y tú vienes y formas tu familia aparte. Pero tu papá viene y te dice: Ernesto, no te preocupes. Yo voy a estar todos los días hasta el fin de tus días. Prácticamente, Señor, eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí, en un lugar donde hay muchas carencias, donde hay muchas dificultades. Es nuestro papá. Y venga y nos diga: yo tengo mucho dinero. Yo lo tengo todo, porque yo lo creé. No te preocupes, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando de descanso en la lección del domingo? Sí. Que hablaba del yugo de la compañía. Sí.
Entonces, hoy se hace más entendible esta parte, porque Dios nos manda, que nos dice que Él nos va a acompañar. Nosotros simplemente tenemos que dejar que Él esté con nosotros, que Él sea nuestra pareja, que Él sea nuestro compañero, que Él sea nuestro guiador. Es maravilloso, ¿no? Lo que tenemos que seguir es seguir sus pasos y dejar que Él sea la guía de nuestra vida cristiana, de nuestra vida diaria, de nuestro convivir, que Él sea nuestro guiador. Eso es lo que nosotros tenemos que dejar que Él haga en nuestras vidas, que Él sea nuestro compañero en todos los aspectos. ¿Sabes, Ernesto? Cuando llegué a la parte ya final de la lección, hubo algo que me hizo a mí pensar, reflexionar. Y yo me puse a pensar, ¿qué tipo de suelo soy yo? ¿Soy ese suelo fértil donde la persona está viendo que estoy dando frutos? Los frutos del Espíritu Santo: paz, mansedumbre, templanza, bondad. O sea, soy ese tipo de suelo. Una en la lección de maestro aparece una de las palabras más terribles que Jesús haya pronunciado en la Biblia. Allí en Lucas 13, 25 al 27. Hay muchas personas que al final de la batalla, de este conflicto entre el bien y el mal, van a creer que fueron victoriosos, que ganaron la batalla. Sin embargo, vemos la sentencia donde Jesús le dice: yo nunca os conocí, apartaos de mí, maldito. Y dice que en ese día muchos dijeron: Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos tal cosa. Si yo era anciano de iglesia, yo era diácono, yo era directora del ministerio de la mujer, yo era pastor. Y el Señor le dijo: yo nunca os conocí. Y amigos, hermanos, yo creo que es tiempo de que nosotros tomemos ese descanso espiritual del que habla la lección esta semana y reflexionemos y nos preguntemos: ¿qué tipo de suelo soy yo? ¿Dónde está plantada mi fe? Me llamó la atención una reflexión que aparece al final. Dice de que el autor Wesley escribió acerca de una historia, de la historia más triste del mundo. Él habla de una persona que nació ciega. A los 50 años le cambiaron sus córneas y él pudo ver. Había vivido 50 años en la oscuridad. Él había vivido viendo la luz a través de la imaginación. Dice que cuando esta persona pudo ver, le gustaba mucho ver las cosas con luz, las cosas coloridas. No le gustaban los colores opacos, no le gustaba lo triste. Pero él escribe como la historia tan triste porque esta persona se enfatizaba tanto en los puntos erróneos de las cosas. Por ejemplo, veía algo, le buscaba los errores que tenía la pintura, los lugares donde estaba que no estaba bien pintado, cosas así. Y curiosamente, él murió 3 años después de que recibió la operación, murió de una depresión. Wow. Ahora, si nosotros ponemos a nuestra vida diaria y observamos el mundo en el que vivimos, en todos los aspectos, tanto en los aspectos físicos, en los aspectos de las personas, en todos los aspectos, nosotros vamos a ver y comenzamos a buscar todos estos errores, vamos a encontrar infinidad de errores y lo que vamos a conseguir es deprimirnos. Y eso le pasa a muchos cristianos, a muchas personas que ven que en este mundo no hay una manera de que podamos ser felices. No puedes encontrar las cosas buenas porque ves que todo tiene imperfecciones. Algo muy importante a considerar es que este mundo lleva como 6.000 años en una guerra. Y en una guerra hay mucha destrucción. Los que hemos vivido una guerra sabemos lo que eso implica. Sabemos lo que se hace en una guerra.
se destruye todo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo como resultados a nuestro alrededor. Se están destruyendo personas, se está destruyendo la naturaleza, se está destruyendo la familia. Todo eso se está destruyendo. Y lastimosamente esto nos hace creer de que no hay luz, como le pasó a este ciego, que el mundo que él había esperado que fuera perfecto no era perfecto. Y es el mundo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando nosotros venimos a la vida cristiana, nosotros no encontramos ese mundo perfecto. Encontramos personas que tienen muchos años en la vida cristiana y les vemos un montón de errores. Y le vemos un montón de cosas por las cuales decir, y estos son los que se llaman cristianos. Recuerden de que hemos estado en guerra y seguimos en guerra. Pero la promesa es de que viene un mundo mejor. Nosotros venimos de ser desterrados de nuestros padres del jardín del Edén, donde todo era perfecto. Así es que la promesa es que tenemos esa esperanza en Cristo y tenemos que ver el blanco que es Cristo. Y que Él nos está acompañando hasta el fin. Hasta el fin. Ha sido un placer, pero no queremos irnos sin antes recalcarles lo de los CDs. Por ejemplo, estamos también repartiendo este CD que tiene como el nombre El Plan que sí funciona, el Plan de Salud de la Biblia. Este lo estamos dando como de regalo, me refiero para obra misionera. Quien quiera adquirir este CD lo puede hacer, nos puede contactar por Facebook, por donde sea, no importa donde usted se encuentre, nos puede contactar. Ahora, si quiere apoyar a la producción de este CD, puede mandarnos también su ofrenda. Nos contacta igual. Estos CD los estamos dando de manera gratuita. Hasta ahorita hemos repartido, creo que sí, unos de 400 a 500 CDs. Están hechos por la doctora Esther. Son muy interesante la información. No importa si usted es cristiano o no es cristiano. Si quiere saber lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la salud y comparado en relación a lo que la ciencia dice de la salud, la palabra de Dios no se equivoca. Si por curiosidad, lo invito. Este es uno, el que se llama El Plan de Salud de la Biblia, y tenemos el otro también, de la misma manera lo estamos distribuyendo. Este se llama Ven y Descansa. Por ejemplo, aquí se dan todas las cosas, cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos descansar, por qué nuestro cuerpo debe descansar. Es maravilloso lo que Dios nos enseña. Es increíble cuando nosotros descubrimos por qué razones era que Dios pedía que nosotros descansáramos. Porque Él dice, ven y lleva las cargas, ven que mi yugo es más suave, más dócil, que yo te voy a acompañar. Lastimosamente la palabra de Dios es tanta la información que hay para educarnos que no se escribieron todos los detalles por qué razón se nos pedía esto, por qué razón se nos pedía lo otro. Quizás al escuchar este CD tú puedas entender más de esas razones por las cuales seguir un plan de salud, por las cuales Dios dijo que nosotros teníamos que prosperar en salud y teníamos que prosperar en todos los aspectos. Nosotros somos seres tridimensionales en los cuales dependemos de salud física, salud mental y salud espiritual. Cuando uno de esos aspectos es roto, nuestra salud se quebranta. No importa si tú estás violando la parte espiritual, tu parte física lo va a padecer. Si tú estás violando tu parte física, tu parte espiritual lo va a padecer. Así es que te invitamos a que te hagas de este CD y lo compartas. Si eres miembro de una congregación, también te podemos hacer llegar muchos de estos CD para que los puedas compartir. Lo más importante de todo, Ernesto, es, y mucha gente desconoce esta información, es de que las enfermedades no se producen a menos que haya un desbalance, un desequilibrio entre estas tres partes que nos componen. Es decir, cada enfermedad, sea cáncer, sea diabetes, sea artritis, tienen un componente espiritual, tienen un componente físico y tienen un componente mental. Lo digo por experiencia propia. Yo tengo más de 20 años de ser médico y lo he visto esto en mis pacientes. No hay enfermedades a menos que haya un componente de cada uno de estas áreas que compone al ser humano. Se rompe el equilibrio, vienen las enfermedades. Así es que ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado esta semana
y les esperamos la próxima semana en la siguiente lección. Así es que bendiciones para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.